Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Pinto, soy ayudante de trabajos prácticos de la cátedra y el motivo de este video es hacer un breve comentario en torno a los sueños de Dora. El texto de referencia es Fragmento de análisis de un caso de histeria de Freud, ¿no? Eh, es necesario advertir que probablemente este video adquiera sentido una vez que ustedes hayan leído el historial, así como también asistido a las clases y escuchado los audios, ¿no? Em, el tratamiento de Dora dura 3 meses. Freud lo nombra como un trabajo que le trajo ciertas dificultades, un trabajo incompleto, y el análisis transitó a través principalmente de la interpretación de estos dos sueños, ¿no?, de Dora. El primero contado al mes y medio de tratamiento, el segundo al final, cuya resolución coincide con el término del tratamiento. El historial, por una parte, le permite a Freud ilustrar el modo en que la interpretación de los sueños se inserta en el análisis. Es de allí donde provienen principalmente las asociaciones y comunicaciones de Dora. Y de las vicisitudes en ese análisis, de esas interpretaciones, Freud también es llevado a preguntarse por la transferencia, ¿no? Em, También este trabajo permite mostrar los procesos psíquicos y somáticos en la histeria, abordar y conceptualizar el síntoma histérico, fundamentalmente indicar el paso de los síntomas referidos desde escenas traumáticas a la importancia de la fantasía sexual perversa en su conformación, ¿no? Freud arriba a la pregunta por el cuerpo y el goce en la histeria. En relación a los sueños en sí de Dora, estos dos sueños mencionados en un principio, podemos ver que ocupan un lugar privilegiado en el historial. Cada sueño y su respectivo análisis es un capítulo del texto. No hablaremos aquí en detalle de los elementos y contenidos de cada uno de esos sueños, sino más bien nos referiremos a estos en términos generales para extraer cuestiones de interés psicopatológico, ¿no? Hablar de los sueños es hablar también sobre el historial en términos generales, sobre los avatares de la vida de Dora, sobre el síntoma histérico y las problemáticas de la cura, ¿no? Este historial Freud lo redacta en 1901, pero su publicación es recién en 1905, ¿no? Originalmente el nombre de este texto era Sueños e Histeria, lo que nos lleva a poner este trabajo en continuidad con la obra previa de Freud de 1900, La interpretación de los sueños. Ahora bien, este trabajo sobrepasa ese carácter de continuidad, ¿no? Porque acá hay aportes que los podemos poner en relación con el trabajo que viene después, más bien contemporáneo, de 1905 también, de tres ensayos de una teoría sexual. Freud desarrolla aquí, ¿no?, como antecedentes a lo que podemos ver después como el carácter estructuralmente perverso de la sexualidad. En este sentido, este tutorial lo podríamos proponer como pasaje o movimiento que va desde el trauma de la escena realmente acontecida, como causa de los síntomas histéricos, a la sexualidad infantil, abordada aquí como fantasía sexual perversa. Es decir, este texto al interior de la literatura freudiana representa un pasaje del trauma acontecido a la fantasía inconsciente. Es pertinente mencionar que este movimiento permite proponer, entre otras cosas, lo que podremos ubicar más adelante como las dos caras del síntoma. Lo que con Lacan vamos a distinguir, por un lado, la cara real o opaca del síntoma, este goce cerrado a la interpretación, de la cara interpretable, simbólico e imaginaria del mismo, ¿no?, lo que llamamos envoltura formal del síntoma. Esta distinción de algún modo está anticipada por Freud cuando éste separa aquel componente energético, ese quantum de afecto, del campo de las representaciones propiamente tal. Para ilustrar lo anterior, vamos a ubicar síntomas que responden como su razón, como su causa a escenas traumáticas, ¿no? Tenemos el ejemplo de la escena del beso en la tienda, en donde Dora, con 14 años, es besada por este señor K. Esta escena deja como secuela un grupo de síntomas, que son tres: el asco, la presión en el pecho y el horror a ver a hombres en tierno coloquio, ¿no?, a parejas en tierno coloquio. Eh, Señalamos acá que esta reconstrucción de esta escena es contada por primera vez a alguien, y este alguien es Freud, ¿no?
Eh, Esta escena es una reconstrucción que Dora hace a partir de las comunicaciones que va haciendo en torno a el primer sueño. Y este primer sueño, a su vez, es reacción de otra escena, ¿no? Freud dice que es después de esta escena, Dora sueña eh, la otra escena de vital importancia para este historial, que es la escena del lago, en donde Dora es objeto de una propuesta amorosa por parte de este señor K, escena que termina con una bofetada que le propina Dora al oír las palabras "mi mujer no es nada para mí". Eh, las secuelas de esta escena, primera en comunicaciones, pero segunda en el orden cronológico de la vida de Dora, es decir, con el análisis de esta escena del lago, Dora llega a esta primera escena del beso, ¿no? Esta escena del lago, esta primera en comunicaciones, trae secuelas personales y familiares en Dora y en su entorno, ¿no? Es después de esta escena que es llevada a consultar por Freud. Esta escena traumática la ubicamos en la página 26 del historial. Ahora, para dar un ejemplo de los síntomas que podemos ubicar como su causante una fantasía sexual reprimida, tenemos el síntoma de la tos de Dora, que Freud interpreta en la página 42. Esta interpretación que hace Freud, que ustedes pueden ir y leer, lo lleva a postular que uno de los significados del síntoma es la figuración, realización de una fantasía sexual. Ahora bien, como iremos viendo durante la cursada, la causa del síntoma en Freud no es la fantasía en sí, sino más bien algo de otro orden. Ese algo de otro orden es lo que lo causaría. La fantasía es más bien un movimiento, un momento segundo que se le suelda a ese algo de otro orden, que lo ubicaremos en el cuerpo, y Freud lo llama aquí solicitación somática. Esta hipótesis freudiana, en relación a la causa del síntoma, es profundizada con la interpretación de este primer sueño, en donde esclarece el estímulo de tos real de Dora, que este estímulo es causado por una fijación infantil de la pulsión, ¿no? Freud dice, en la página 37 del historial, todo síntoma histérico requiere de la contribución de las dos partes. No puede producirse sin cierta solicitación, transacción somática, brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo o relativo a ese órgano, ¿no? Estas dos caras del síntoma. Freud ilustra esta conjetura, estas dos versiones del síntoma, con tres metáforas. La del odre viejo, que es llenado con vino nuevo, que está en la primera parte del historial. La del grano de arena y la metáfora del alambre y las guirnaldas, ¿no? En relación a la metáfora del grano de arena la leo, página 73. Debajo de todo en la estratificación cabe suponer un estímulo de tos real, orgánicamente condicionado, vale decir, el grano de arena en torno del cual el molusco forma la perla. La metáfora de la guirnalda se refiere a un armazón de alambre que representa esa trama orgánica prefigurada en donde se urden las hilaciones de pensamientos inconscientes, dirá Freud. El armazón tenemos como ese componente somático y las hilaciones de pensamientos inconscientes como la fantasía propiamente tal, ¿no? En síntesis podríamos sostener que ahora la causa del síntoma no es el inconsciente. Más bien el inconsciente trabaja para proponerle un sentido, un marco a aquello que se presenta como fijado por la pulsión en el cuerpo. En relación al segundo sueño hay elementos que hasta el momento no estaban. Habla de un movimiento en Dora, ¿no? Aparece la figura de un hombre distinto al padre de Dora, distinto a este señor K, un joven ingeniero que se aparece como su pretendiente. También este sueño trae, por ejemplo, nuevamente a análisis aquella escena de valor desencadenante, la escena del lago, que escena de la cual Lacan se referirá para hablar sobre la identificación viril en la histeria, a propósito de la pregunta de la histeria tanto masculina como femenina sobre lo femenino, ¿no? Es decir, a la clínica de la pregunta neurótica. Ahora, para ir cerrando, quisiéramos comentar lo que Freud propone en el epílogo de este texto, ¿no? El epílogo, la última parte del texto y a su vez la última cita del texto, en la página 107.
Freud dice, si el primer sueño dibujaba el apartamiento del hombre amado y el refugio en el padre, vale decir, la huida de la vida hacia la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que se desasiría del padre y se recuperaría para la vida. En el primer sueño encontramos una Dora refugiada en el amor a su padre. Freud interpreta que no solo se refugia de los asedios de este hombre, de este señor K, sino también de su propio deseo. Es interesante que Freud ya en las primeras páginas del historial menciona a este padre de Dora como una figura que proporcionaría el armazón sobre el cual se edificaría la historia infantil y patológica de Dora. Freud también en esta última parte del epílogo menciona que las neurosis, en términos generales, muestran una suerte de incapacidad para cumplir a la demanda real de amor, ¿no? ¿Cómo podríamos entender a aquella demanda real de amor, ¿no? Pero bueno, la podemos leer como un refugio de la neurosis en la enfermedad, ¿no? Este refugio a fines de evitar el encuentro con la contingencia, con lo otro, con el deseo, ¿no? La histeria sostiene al padre en este sentido a fin de evitar el encuentro con la castración, podríamos decir. En relación a la segunda parte de esta última frase del epílogo, en la que refiere al segundo sueño, nos preguntamos, haciendo un contrapunto con lo anterior, ¿no? ¿A qué se referirá Freud con ese deshacimiento del padre, con ese recuperarse para la vida? Es la última frase del texto, no lo sabemos con claridad, Freud no lo desarrolla, ¿no? Queda ahí. Pero podríamos ya pensar que se referirá probablemente a algo del orden del deseo, aún más allá del padre de Dora, alguna coordenada deseante más allá del síntoma. Bueno, esto tenía para decirles esta vez, espero que anden bien. Saludos.